Estos programas, comedores públicos y comunitarios, no impiden enriquecerlos con experiencias que demostraron su eficacia durante la gran recesión en Estados Unidos, que salvaron a cientos de miles de personas de hambruna, y que tras las dos grandes guerras en Europa, también en Inglaterra y en Francia, salvaron a mucha gente. Este es un programa que se llama en aquellos países, y todavía funciona porque sigue habiendo desempleados y marginados, gente que se queda sin techo por el avance del neoliberalismo en todas partes del mundo, pero en Europa arroja a la gente de sus casas y de sus empleos. Entonces, como hay una población marginal también en aquellos países del primer mundo, ha continuado el programa de lo que llaman allá sopa popular, y que yo propuse que se hiciera hace ya algunos años aquí, y que le podríamos llamar cazuela popular. El programa de cazuela popular, inspirado en lo que hacen en otros países, corresponde a esto. Si en puntos estratégicos de la Ciudad de México, tomando edificios o terrenos de propiedad de la Ciudad de México de una cierta dimensión, donde cupieran en cada uno una cocina industrial, es decir, donde dos marmitas industriales de esas enormes que se balancean, se voltean, que se cocina con poco gas a alta presión. Ustedes tal vez las conozcan, si no es fácil encontrar en internet. Y en una marmita producir proteínas con verduras, en otra marmita leguminosas, que es proteína vegetal, 2 platos. Esto necesita muy pocas personas. La inversión original sería las marmitas, el edificio. Bueno, cámaras frías para conservar alimentos, pero alimentos que no deberían comprarse, y en esto coincido con mis predecesores. Puede haber el círculo virtuoso de que en vez de comprar a comercializadores que son comerciales por definición, e intermediarios comerciales, los insumos, que se compraran directamente al campo. El campo de la zona rural está lamentablemente abandonado, también lo he explorado mucho, y a veces se le pregunta a un campesino, si yo fui, porque hice el examen para los comedores comunitarios, si producía suficiente maíz para hacer tortillas en vez de comprar las tortillas en los comedores, porque es más lógico. Si se van a vender, según estoy viendo, 15,000 más 50,000, mínimo 70,000 comidas al día, y si una persona, un mexicano quiero decir, come entre 3 y 5 tortillas por sentada, pues lo mejor sería producirlas y en vez de comprarlas. Es decir, bueno, ¿por qué no compramos el maíz a los productores de las zonas rurales y los procesamos y hacemos las tortillas en una tortilladora para todos los comedores nuestros? O sea, nuestros digo porque en esa época yo también estaba concernida por eso, ¿no? Y si compramos las legumbres, las verduras, los frijoles, bueno, de los nopales ya nos habló hace un momento el delegado, ¿no? Es importantísimo, comer nopal es importantísimo, pero es muy difícil en el esquema actual que los nopales lleguen directamente del campo, porque no se tienen cámaras frías, entonces se compran en agua, es decir, envasados, lo cual encarece el producto y le quita enorme cantidad de vitaminas. Recuperar el campo, recuperar nuestros cultivos, no depender de las importaciones del maíz, defender la milpa del Tratado de Libre Comercio para darle de comer justamente a toda nuestra gente y para nosotros también comer. Entonces, la primera parte, que es esa. Ahora, ¿cómo se distribuye? Porque el proyecto, ¿verdad?, es un proyecto que está dirigido a, sí, no solamente los indígenas, pero ellos no tendrían ninguna vergüenza de pararse en una fila para, con su plato, que podría incluso producirlo el gobierno con su sello, en 2 de acero inoxidable.
para no contaminar con los plásticos y todo eso que tenemos. Bueno, entonces en la fila se pararían frente a una ventanilla. ¿Quién despacha? Voluntarios, como yo, como ustedes, puro voluntariado que jamás se corrompería llevándose comida. Despacharían. ¿Y qué haría? La gente tiene su comida y se va a sentar en una banca. Esto podría suceder en los patios de las escuelas públicas, en los patios de las parroquias que hay en la Ciudad de México, etcétera. Hay muchos lugares donde podría suceder ese reparto. ¿Cómo llegaría la comida de donde se produce allá? En camionetas, en toneles térmicos. Toneles térmicos que se mandan a hacer y que tampoco es una gran inversión, donde llegan los 2 toneles por lugar de distribución. ¿Cuántos platos pueden en un tonel que sea de 500 litros, es decir, 1.000 litros en total? ¿Cuántas personas se verían beneficiadas? ¿Quiénes más irían? Ustedes saben que cuando una persona de clase media se queda desempleado y va perdiendo su casa y luego trae harapos, puede dedicarse al alcoholismo y a la droga. Y sí es cierto que van a los comedores públicos, pero no son suficientes. Hay mucha gente en la calle así que le da vergüenza entrar, porque en los comedores públicos también es un comedor. Este otro proyecto dedicaría todos los recursos a comprar a los productores, almacenar en condiciones de higiene, producir los alimentos y distribuirlos. No se desperdiciaría ni un centavo en espacios y en mobiliario como tienen los comedores. Yo admiro ese proyecto, trabajé con ellos, sé que ha rehecho tejido social efectivamente donde existen, pero creo que es un modelo que puede complementarse, si no es que superarse para ir a la gente. Ahora que estamos esperando que lleguen cientos de miles, si no es que millones de compatriotas que se van a encontrar desempleados, tenemos que estar preparados, como debimos haberlo estado cuando 45,000 familias se quedaron en la calle del ESME. Gracias.